Se nos pide determinar la ecuación de la función lineal que tiene una pendiente negativa de 2,5, y pasa por el punto negativo 5,6. Vamos a escribir la ecuación en forma de pendiente intersección y dibuja una gráfica precisa de la ecuación. De nuevo, se nos dice que la pendiente es igual a 2,5 negativa, entonces sabemos que m es igual a 2,5 negativa, que voy a escribir como negativo 2 sobre 5, lo que nos dice que el cambio de y es negativo 2 cuando el cambio de x es positivo 5. También podemos pensar en esto como el aumento a lo largo de la carrera, por lo que si tuviera un punto en la línea, si tuviera otro punto, bajaríamos 2 unidades porque el cambio de y es negativo 2, y luego íbamos a la derecha 5 unidades porque el cambio en x es positivo 5. También sabemos que la línea pasa por el punto negativo 5,6. Entonces, primero encontremos nuestra ecuación gráficamente graficando esta línea usando nuestra herramienta gráfica, y luego volveremos y mostraremos cómo podemos hacer esto algebraicamente también. Entonces usando nuestro Grapher vivo, primero seleccionamos la herramienta de línea aquí abajo. Ahora vamos a hacer clic en el punto negativo 5,6 que estaría aquí. Cuando hagamos esto, aparecerá una línea y ahora encontraremos un segundo punto en esta línea usando la pendiente de 2,5 negativo. De nuevo a partir de este punto, bajaríamos 2 unidades, porque el cambio de y es negativo 2, y luego a la derecha 5 unidades porque el cambio de x es positivo 5. Y observe cómo este segundo punto está justo en el eje y o eje vertical, así que ahora sabemos que la intersección en y es el punto 0,4. Volvamos este gráfico a nuestra presentación para que podamos mostrar algo de trabajo. Nuevamente nos dieron que la pendiente m es igual a negativo 2,5. Y ahora gráficamente podemos determinar que la intersección vertical o la intersección, y es este punto aquí que tiene coordenadas 0,4. Y por lo tanto b es igual a 4. Esto es todo lo que necesitamos para escribir la ecuación de nuestra línea en forma de pendiente intersección. La ecuación sería y es igual a 2,5x negativo más 4. Ahora, si estamos haciendo esto algebraicamente, sabíamos que la pendiente era igual a 2,5 negativo, por lo que sabíamos que la ecuación tenía que ser en forma de, y es igual a 2,5 negativo más b. También sabíamos que esta línea contenía el punto negativo 5,6. Y porque está en la línea, debe satisfacer la ecuación. Así que sustituiremos x por 5 negativos y 6 por y. Entonces eso nos daría la ecuación 6 es igual a 2,5 negativo, multiplicado por 5 negativos que escribiré como 5 negativos sobre 1, más b. Entonces esto nos da la ecuación 6 iguales. Ahora podemos simplificar aquí los 5 simplifica a 1, 5 negativos simplifica a 1 negativo. Observe aquí que tenemos negativo 2 veces negativo 1, eso es positivo 2 más b. Resta 2 en ambos lados y tenemos b igual a positivo 4, el mismo resultado que encontramos gráficamente. Entonces, cualquier enfoque que tomemos, la ecuación de nuestra línea en forma de pendiente intersección es y es igual a 2,5x más 4 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.